¿Qué proponen para incluir a personas con discapacidad las personas candidatas al Congreso por PRI, PAN y PRD? La Ley General de Accesibilidad es necesaria y sin duda yo la voy a promover. No estoy hablando de la protección social solo a las personas con discapacidad, sino entender que el cuidado a una persona con discapacidad es un trabajo digno que debe tener protección social. Como senador, habré de impulsar junto con los demás colegas un trabajo de coordinación con los diputados. ¿Para qué querer armar nuevas leyes? Ahí están esas, que se cumpla la ley. Destinar presupuestos para que la Defensoría de Oficio Federal y las defensorías locales tengan especialistas, defensores exclusivos para este segmento de la sociedad. Si no hay una consulta previa para este sector vulnerable, entonces creo que una iniciativa, reforma o modificación a una norma no será lo suficiente para el país. ¿Cómo garantizar la accesibilidad en el espacio público? La propuesta debe ser cumplir con la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Lo primero que debemos de hacer a la hora de legislar es pensar que nosotros o tenemos una discapacidad ya, o se nos sobreviene una discapacidad en la vejez. No puede hacerse un edificio nuevo, autorizarse a hacer un edificio nuevo, autorizarse una construcción nueva sin pensar en las personas con discapacidad. Habría que hacer reformas de ley de inclusión. Definitivamente se tiene que trabajar en una política pública de información para la inclusión. Sobre la base de las necesidades de la cantidad de personas que tendríamos en esta situación, es como deben asignarse los presupuestos. Hay que poner en el centro a las personas y particularmente la niñez, revisar los ordenamientos legales existentes para mejorarlos, no lanzarse a la locura de andar produciendo leyes y leyes, sino perfeccionar lo que ya existe. La Ley General de Accesibilidad es necesaria y sin duda yo la voy a promover. Que se modele nacionalmente un presupuesto federal y estatal y municipal para atender este tipo de derechos. Requerimos un gran presupuesto, multianual, garantizado tal vez constitucionalmente, adecuado a la proporción de la necesidad. En la aplicación de la ley falta voluntad del Ejecutivo. Dentro de la Ley General para la Inclusión con personas con discapacidad, atender justamente la materia de accesibilidad. Generar un apartado completamente en esa materia y sobre eso explorar la viabilidad de una ley general. ¿Cómo garantizar el derecho a una educación inclusiva con materiales adaptados y ajustes razonables? No son unas personas que vivan aparte de nosotros. Eso es absolutamente indigno. No son establos lo que se necesita, son escuelas. Pues sí, los libros son más caros, los libros son más grandes, los libros necesitan una adecuación mayor y presupuestaria, pero es necesario que se vayan ganando en terrenos estatales, en terrenos federales, un porcentaje claro para hacer esos ajustes razonables. Es importante apoyar y fomentar en la legislación las políticas públicas y currículas educativas con un enfoque de derechos humanos. Es indispensable que la inclusión exista en todos los niveles de educación, porque una discapacidad no se cura en meses. Alguien ya nace con la discapacidad y es para toda la vida, y la educación es un derecho. Estamos todavía muy lejos de tener una educación inclusiva. Inclusive hoy, con tanta tecnología, sería mucho más fácil tener materiales para los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, lo importante es que en el presupuesto esté establecido un porcentaje para que sea obligatorio, para que se produzcan los materiales. Poder hacer un paquete presupuestal integral. Sí se requieren los libros, pero también se requiere capacitación a los maestros, pero también se requiere en muchos casos accesibilidad a los salones, a los edificios, a las escuelas. Entonces yo me comprometo a eso, que no sea un tema aislado. Yo propondría 3 reformas particulares. Primero, la reforma a la Ley General de Educación, a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
y a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Generar las condiciones precisamente para la producción y la distribución de estos libros de textos en formatos accesibles. Tenemos que buscar estos estímulos fiscales para la producción y la distribución de estos libros con los editoriales. ¿Cómo hacer realidad el acceso a la justicia de personas con discapacidad? Que los juzgadores tomen en cuenta la perspectiva a favor de las personas con discapacidad. El tipo de la discapacidad que afecte el desarrollo o la inclusión de alguna persona, que se capaciten en el uso del lenguaje mexicano de señas para que los trámites de los juicios y atención en los tribunales federales, así como en las clínicas de seguro social, sean lo más accesibles posible. Debemos reformar el sistema judicial. Debe haber ministerios públicos especializados también en esta materia. Destinar presupuestos para que la Defensoría de Oficio Federal y las defensorías locales tengan especialistas, defensores exclusivos para este segmento de la sociedad. Si tú los mezclas con el resto, pues no va a funcionar. La reforma sería el capítulo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se denomine así tal cual acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales más de 60 leyes por la falta de consulta a personas con discapacidad. ¿Qué hará para que esta obligación realmente se cumpla? Debe haber una consulta justamente para cumplir y para no caer en una cuestión de inconstitucionalidad por violación a los derechos con los estándares que dicta la propia convención. Debe ser previa, debe ser pública, debe ser abierta, debe ser regular y accesible y con una participación efectiva. Definitivamente, escuchar las necesidades de personas discapacitadas es imprescindible para poder hacer alguna ley, para hacer alguna reforma o para hacer alguna norma, una modificación a. Si no hay una consulta previa para este sector vulnerable, entonces creo que una iniciativa, reforma o modificación a una norma no será lo suficiente para el país. Como senador, habré de impulsar junto con los demás colegas un trabajo de coordinación con los diputados. ¿Para qué querer armar nuevas leyes? Ahí están esas, que se cumpla la ley. Yo hago un compromiso personal de empujar que siempre se respete esta consulta. Aquí la respuesta sí es muy sencilla y muy contundente. Declararlas nulas, las leyes. Generar un parlamento abierto al respecto, con especialistas en la materia, con organismos de la sociedad civil en la materia, donde se escuche, se consulte a los especialistas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a contar con un órgano gubernamental que impulse la inclusión de las personas con discapacidad. Existe el CONADIS, pero este sexenio ni siquiera tuvo titular. ¿Qué hacer? No se ha hecho absolutamente nada por erradicar el capacitismo. El capacitismo es un machismo discriminatorio. CONADIS debería ser una de sus tareas institucionales, transversales, universales, no una beca que está bien para muchas personas, pero que solo es un paliativo, no una medida profunda. El siguiente paso es tener al frente primero una persona que cubra el perfil y que esté convencida de que los derechos humanos no se pueden retirar, no se pueden poner a consulta. Y después de tener esta persona idónea para ocupar este puesto tan importante para la sociedad, entonces sí, seguir con el proceso de ejecutar y garantizar a todas las personas sus derechos humanos. El CONADIS hay que revitalizarlo, hay que darle todo lo necesario para que funcione adecuadamente. Debe tener el CONADIS un rango similar que el que tiene formalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si no tenemos un órgano articulador, vamos a seguir con leyes muy buenas, por un lado, pero con una ausente atención en los hechos
de estas necesidades. La CONADIS ha sido completamente abandonada. La convencionalidad que tenemos con la reforma del primero constitucional del 2011, pues tendríamos que estar obligados todos. No debería ser un asunto que estuviéramos litigando todavía. Lo que no está en el presupuesto no existe. El problema que hoy tenemos se llama Morena, que lo quiere desaparecer, lo quiere liquidar, lo quiere estrangular. Nosotros vamos a luchar por su permanencia y por su presupuesto y por su actuación. Que se quede el Instituto de Atención a las Personas con Discapacidad, pero que también cuente con autonomía de la mano de presupuesto. ¿Cómo debe crearse un sistema nacional de cuidados que incluya a personas con discapacidad? Reforzar jurídica, presupuestaria y educacionalmente la protección social de las personas con discapacidad y de quienes cuidan a las personas con discapacidad. No estoy hablando de la protección social solo a las personas con discapacidad, sino entender que el cuidado a una persona con discapacidad es un trabajo digno que debe tener protección social. Tanta independencia cuanto sea posible y solo tanto apoyo cuanto sea necesario. Pues esto debería de ser legislando primero en materias de políticas públicas, dándole la debida atención de manera prioritaria a las personas con alguna situación de dependencia por discapacidad, así como impulsar un modelo de prestaciones de cuidados relativas a las personas con discapacidad, creando un padrón de personas cuidadoras que tengan como finalidad pues brindar apoyos económicos y prestaciones a su favor. Falta mucho por hacer y por supuesto que yo estaría dispuesta a comprometerme para que las personas con discapacidad sean incluidas en cualquier sector. Establecer un censo de personas cuidadoras. O sea, que dice, a ver, que abramos un espacio electrónico, una página para que digan, a ver, sí, yo cuido, para que sepamos de qué tamaño realmente son las necesidades. Tenemos que avanzar y llegar a ese punto de ubicarlo y de reconocerlo como un trabajo formal. Hoy se da por hecho que las personas con discapacidad prácticamente deben ser cuidadas por mujeres. El Estado-Nación debe garantizar que las personas que están cuidando a una persona con discapacidad tengan un ingreso por ello. Hoy solo hay una visión asistencial, no hay una visión de derechos. La visión asistencial es útil, pero no es suficiente. Empujar la remuneración del Estado y la seguridad social del Estado. La persona cuidadora tiene que recibir algún tipo de remuneración. Tenemos que poner ciertas obligaciones en la ley. Ya habrá una propuesta financiera para ese país en su momento. Generar una especie de guarderías para personas con discapacidad, pero también que sea formativa, que al mismo tiempo les genere esas herramientas para que ellos puedan generar sus propios ingresos. Logos de CEMEFI, CONFE, COPESOR, Libre Acceso, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Movimiento de Personas con Discapacidad, Orgullo Loco, Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual, yo también. Medio aliado, Animal Político.